tipo de contaminación, es decir, fecal, entonces yo tengo que, es un parámetro que me va a orientar a que si está presente Escherichia coli, no los coliformes totales, sino Escherichia coli, entonces yo puedo sospechar de que existe un patógeno. Ejemplo, salmonela, ¿no? Entonces, sin embargo, hay que considerar de que la presencia de un microorganismo indicador de algo no necesariamente me está diciendo que ahí está el patógeno, es un riesgo que corremos, es decir, hay un peligro, ¿no? Y que si este peligro no ha sido minimizado en el proceso, es probable que pueda existir. No siempre, pues, el hecho de que encontremos a veces al indicador, esto tampoco indica que está presente el patógeno. Por ejemplo, los vegetales, productos vegetales y animales, ¿no? Es nuestra primera fuente alimenticia, siempre lo vamos a tratar de consumir, ¿no? Sin embargo, cada producto, carne es carne, verduras es verdura, fruto es fruto, huevos son huevos, entonces cada tipo de alimento está asociado a un microorganismo representativo, a microorganismos que naturalmente pueden estar ahí, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de carnes, entonces vamos a buscar muchos microorganismos, pero lo fundamental es de que no existan los patógenos, salmonella, ¿no? Escherichia coli, enterotoxigénica, eh, o hemorrágica. Es decir, hay una variedad de microorganismos que ustedes ya los deben haber encontrado ya, o que están en la norma. En el caso de huevos, por ejemplo, es muy común y corriente encontrar salmonella. Entonces, inmediatamente uno tiene que estar viendo dónde compra este alimento. Si lo va a comprar digamos, de un proveedor cuya producción es casera, no es industrial, entonces esas aves no están vacunadas, no tienen tratamiento, digamos, medicamentos que pueden fortalecer a su cuerpo y no infectarse. Entonces tiene todo digamos, un escenario que debe preverse para que no exista salmonela. Entonces, cuando uno analiza mayonesa, por ejemplo, inmediatamente le pone, busque usted salmonela, porque la mayonesa tiene huevo. Entonces, hay toda una configuración pues, que debemos tomar en cuenta. Para un alimento pues, que está cocido o listo para consumir, entonces las situaciones se hacen un poquito más riesgosas, ¿no? Una hamburguesa cruda, por ejemplo, tiene que ser frita. Es probable que por el grosor o la calidad de materia prima, pues no es una garantía la carne molida que se ha utilizado para fabricar esa hamburguesa, ¿no? Entonces, habría que ver qué tipo de tratamiento le vamos a dar a ese alimento que viene eh, predispuesto a descomponerse antes de que entre el tratamiento. Entonces, tenemos que ver la tolerancia que puede tener un microorganismo. En este caso, si es un alimento que tiene un tratamiento rápido e inmediato, entonces la tolerancia es cero. Entonces yo tengo que buscar un producto que no se haya venido alterando durante su conservación, esperando el tiempo de la fritura, ¿no? Hay que considerar, pues, entonces, en este tipo de tratamiento, la presencia del microorganismo, ¿no? Cuando ha estado crudo, porque no siempre el alimento que ha mantenido un patógeno en condiciones crudas, muchas veces el tratamiento que se le va a dar no es tan severo y está medianamente calculado y ese puede ser un riesgo, un peligro para poder mm, tener una hamburguesa que puede trasladar sobrevivientes. No crean que el aceite en sí se traslada de adentro hacia afuera, pero no siempre a la misma temperatura. El centro siempre va a recibir, digamos, menor temperatura que la parte externa. Entonces, si una hamburguesa es muy gruesa, probablemente en la fritura, la parte externa, en un tiempo determinado se estaría friendo, la fritura sería mucho más rápida que la parte interna. De tal manera que al masticarla o al momento de comer encontramos que por el centro está crudo. Eso ya es un riesgo. Entonces uno tiene que preguntarse cuánto tiempo ha estado conservado esta hamburguesa, ¿no? Entonces, esto lleva a que cuando tengamos el resultado de un análisis, nosotros debemos que considerar todos los aspectos que estamos conversando, ¿no?
Si es un producto crudo, ¿cuánto tiempo está almacenado crudo? ¿Cuánto tiempo debió estar almacenado crudo? ¿Y cuánto ha sido la temperatura mínima que le debieron haber otorgado para conservarlo? Entonces, dentro de estos criterios microbiológicos aparecen pues los organismos indicadores. Se usa para evaluar la inocuidad microbiológica de los alimentos. ¿Qué es inocuidad? Eso lo hemos hablado en la primera clase, que ahora ya debemos otra vez recuperarlo, ¿no? Yo les recomiendo que revisen todos los capítulos anteriores porque ahora en alimentos se utilizan mucho los parámetros, ¿no? Entonces, estos microorganismos indicadores revelan en qué condiciones habría sido expuesto el producto, ¿no? Y que de alguna u otra manera en esas condiciones podría presentarse los peligros, ¿no? Y a veces está el peligro y al momento de analizarlo no lo podemos detectar. Entonces, muchas veces nos piden repita perdón, analice 5 muestras. La norma te dice mínimo 5, ¿no? Y de 5 tantos te voy a permitir que te salgan positivos, pero nunca te va a permitir en el caso de salmonela. La tolerancia es cero. En la norma, la 007-2008, vamos a encontrar esta clasificación, los grupos de microorganismos, ¿no? Los microorganismos indicadores de alteración, que van del 1 al 3, ¿no? Estos, en muchos casos, casi en la mayoría de los casos, permiten estimar la vida útil y alteración de los productos. Ejemplo, los aerobios mesófilos, ¿no? Los hongos, levaduras, lactobacilos. Entonces, dependiendo de cómo es la característica del producto, podemos decir que estos pueden resistir ciertas condiciones y se vuelve un indicador, pero es un indicador de alteración. Ejemplo, por ejemplo, en la leche pasteurizada, nosotros tendríamos como indicador a los lactobacilos, ¿no? Que por naturaleza siempre están y que muchos de ellos no causan enfermedades transmitidas por alimentos y por el contrario mantienen, ¿no? Un constante crecimiento que llega a alterar el producto o producen tanta acidez que al momento de calentarlo la leche se corta, como estamos acostumbrados a interpretar cuando la caseína se desnaturaliza y se forman los grumos. Ese es el caso de los microorganismos indicadores de alteración. Hay otros de higiene, ¿no? Que están clasificados en las categorías 4, 5 y 6, es decir, están relacionados con los microorganismos patógenos, por ejemplo, coliformes, enterobacterias, ¿no? Que es muy importante porque nos aproxima, en cierto modo, a una probable existencia de peligro con patógenos. Otro grupo son los microorganismos patógenos que van del 7 al 15, ¿no? Dentro de esta extensión de tipos de microorganismos del 7 al 9 corresponden a microorganismos patógenos, ¿no? Como Staphylococcus aureus, Bacillus cereus. Entonces acá ya nosotros tenemos que considerar la cantidad. Dependiendo de la cantidad, nosotros podemos decir si es tanto o menos peligroso, ¿no? Y que si pueden o no causar enfermedades. En el punto 4 tenemos a los microorganismos patógenos. Acá corresponden a la categoría 10 hacia arriba. Acá encontramos a Salmonella, Listeria, Escherichia coli, la Escherichia coli O100, 157, ¿no? Y otros patógenos. Que solamente la presencia, ¿no? de, de estos microorganismos condiciona a un rechazo total del lote. ¿Por qué? Porque son peligrosos para la salud. Inclusive es el momento cuando recogen los productos del campo. Entonces, estos microorganismos indicadores sirven para evaluar, ¿no? Para evaluar situaciones en la planta, por ejemplo, la calidad de la materia prima. ¿Y quién nos indica esta calidad? Los microorganismos aerobiomesófilos. Podemos también evaluar el potencial de contaminación fecal o posible presencia de patógenos. Ejemplo, Escherichia coli o coliformes fecales. Cuando hablamos de coliformes fecales, estamos hablando de condiciones diferentes a coliformes totales. Entonces, acá te están pidiendo, no los totales, te están pidiendo los coliformes fecales y Escherichia coli. Ya estamos hablando a ciertas condiciones que determinan a cada grupo.
Por ejemplo, los coliformes fecales solamente tienen tolerancia de crecimiento, o sea, crecen todavía a 45 grados centígrados, junto como lo hace Escherichia coli. Esos son los coliformes fecales. En cambio, cuando hablamos de coliformes totales, no todos los coliformes totales son coliformes fecales. Entonces, si yo someto inicialmente un pedazo de carne que puede estar contaminado con coliformes totales, muchos de esos totales van a morir, quedando solamente los coliformes fecales. Entonces, dependiendo de qué tipo de sustrato voy a utilizar, voy a tener que incubar las muestras a una temperatura ideal para poder detectarlos. Ahí podemos evaluar la contaminación por manipuladores, ejemplo, Staphylococcus aureus, coagulasa positivo, no es solamente Staphylococcus aureus, ¿no? La contaminación post-tratamiento térmico, entonces tenemos ahí a los coliformes, enterobacterias, Staphylococcus aureus, coagulasa positivo, Streptococcus fecales. Por otro lado, los productos metabólicos de patógenos, es decir, cuando ya han pasado la fase logarítmica, viene la fase estacionaria, donde hemos dicho que ahí se realizan metabolismos secundarios, ¿no? Y dentro de estos procesos metabólicos secundarios se forman ciertas enzimas que pueden ser termotolerantes. Ejemplo, la termonucleasa de Staphylococcus aureus. No encontramos al patógeno, pero sí encontramos su enzima. Estos microorganismos patógenos, entonces, que van a causar ETAs, se encuentran en muchos de los alimentos. Y muchos de ellos se pueden reproducir en el alimento. Otros se reproducen y forman sus enzimas. Y otros solamente lo utilizan como un vehículo, ¿no? Entonces, ante estos aspectos, se han establecido dos tipos de planes de muestreo, ¿no? Que son reconocidos internacionalmente, ¿no? Entonces, el plan de dos clases, existe el plan de dos clases y tres clases, no existe el de una clase. El de dos clases nos dice sí o no, no hay otra condición, ¿no? Se usa generalmente para patógenos. Entonces, ¿qué dice este plan de dos clases? Que tenemos que analizar un número de muestras de 5, donde en un primer caso, la presencia de estos microorganismos, ¿no? Puede ocasionar el rechazo de todo el lote. Entonces, ¿qué me exige? Que la cantidad de muestras que me debe dar positivos es 0, ¿no? O sea, su límite permisible es ausencia. En cambio, hay otro grupo que me puede indicar la existencia de un patógeno, ¿no? En donde de 5 muestras me permite 2 que me salgan con presencia. Pero ese positivo me indica que el mínimo de población indicadora de probable patógeno es menor de 10. Menor de 10. El máximo no existe. Entonces, me está diciendo, ahora, ¿qué significa menor de 10? ¿De dónde sale ese 10? Cuando uno realiza análisis de laboratorio, la muestra siempre tiene que ser una cantidad representativa y generalmente es 10 gramos. Estos 10 gramos se someten a una dilución que generalmente va acompañado de 90 mililitros de diluyente. Por lo tanto, tengo una dilución 1 en 10 o 10 gramos en 100 mililitros. Entonces, cuando a mí me sale que analizo la primera dilución 1 en 10, la segunda dilución 1 en 100 y luego 1 en 1000. Analizo las tres diluciones y en la 10 a la menos 1 me puede salir 0, en la otra dilución 0, en la otra dilución 0. No se olviden que estamos haciendo diluciones. Si en la primera dilución me sale una colonia, entonces yo lo multiplico por 10, por la inversa, porque eso es lo que se hace matemáticamente hablando, entonces tengo 10 células. Entonces, con 10 células
yo tengo que rechazar el lote porque me está diciendo menor de 10. Entonces, aun cuando me dice que puedo tener menor de 10, en el análisis, ninguna de las placas de cada dilución me debe salir con carga microbiana. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que existe en los análisis menor de 10? Y menor de 10 es una placa que no tiene microbios, no va a crecer. Entonces, esa es la condición, el plan de 2 clases. En cambio, el de 3 clases tiene límites, un mínimo y un máximo, ¿no? En donde n es igual a 5, c es igual a 2, el mínimo es 10 a la 3, por ejemplo, y el máximo 10 a la 4. Eso puede variar. Si sé que es un alimento crudo, por ejemplo, carne molida o una verdura, los límites no son tan estrechos, son grandes. Eso va a depender de cada tipo de materia prima o producto elaborado. Cuando el producto es elaborado, entonces los límites se estrechan, ¿no? Entonces ahí se puede ver qué tipo de criterios de higiene, criterios de contaminación cruzada, criterios de inocuidad, criterios de esterilización, etcétera, etcétera. Acá tienen ustedes un ejemplo de, por ejemplo, en azúcares, mieles, productos similares, algo de rutina, ¿no? Jarabes. Estamos hablando acá de alimentos que de alguna manera son con elevada energía y tienen viscosidad. Entonces se está aplicando alimentos que tienen la actividad de agua como una barrera de control de los microorganismos, ¿no? Entonces ya cuando les digo actividad de agua, ya ustedes saben todo lo que implica actividad de agua. Entonces en estos casos, miren, en el primero le piden 3 criterios nada más: aerobio, mesófilos, mohos y levaduras. Y hay límites, hay límites. En cambio, aquí, miren, 10 a la 2, 10 a la 3. Pero este es un indicador de aerobio mesófilos, es un indicador de ambiente. Eso está pululando. Si tienen las ventanas abiertas de la planta, lógicamente que van a contaminarse con el viento. Y si el diseño de la planta está contraponiéndose al viento, entonces el viento va a entrar fácilmente. Abren la ventana y el viento se encuentra en el camino con la barrera o con el edificio, lo va a golpear y va a entrar por cualquier espacio y eso nos contamina. Por eso ustedes en ingeniería siempre les van a enseñar diseño de plantas y justamente tienen que ver con todas estas condiciones, ¿no? Para que no se contamina. Entonces, si entran los mesófilos aerobios, es decir, los esporulados, Bacillus subtilis, por ejemplo, lactobacilos, pueden entrar mohos, pueden entrar levaduras, entonces esos son los indicadores que me van a pedir. En el caso de jarabes, por ejemplo, ya aumenta. Aerobio mesófilos me piden enterobacterias, mohos y levaduras. Es decir, me piden enterobacterias porque es un poco más general, se abre el abanico. Ya no me piden coliformes totales. Me piden otros tipos de microorganismos que fermentan la lactosa y que pululan en la tierra, en el polvo. Puede ser un lugar donde hay digamos, un relleno sanitario y el viento está trayendo un polvo contaminado. Entonces me van a pedir enterobacterias. Aparte de que dentro de ese grupo está Escherichia coli, están los coliformes totales. También me van a pedir mohos y levaduras. Acá solamente se incrementó enterobacterias. Y miren el límite, menor de 1 y 10. O sea que no me debe salir ninguna placa, aun cuando estas bacterias están pululando. En la miel, jalea real y similares, me piden lo mismo que en los azúcares, ¿no? El azúcar blanca, rubia, refinada, etcétera, etcétera. Acá, entonces, miren, acá el criterio está basándose en una propiedad que tienen estos compuestos, estos sustratos, baja actividad de agua. Pero aún así, miren, existen criterios. Productos lácteos que son muy delicados, leche fresca, leche cruda, por ejemplo. Miren, 2 parámetros, aerobio, mesófilo y coliformes. Se supone que la leche fresca tiene algunos elementos que evitan su contaminación por su propia naturaleza. Tienen los anticuerpos, recién ha salido de la ubre de la vaca, entonces tiene sus anticuerpos, tiene la lactoferrina, es un compuesto que atrapa el fierro y le niega fierro a las bacterias, sobre todo las patógenas, y estas ya no crecen, pero es limitado. En cambio, cuando ya hablamos de productos, leche y crema de leche pasteurizada,
nos piden aerobios mesófilos y coliformes. Eso quiere decir que la pasteurización no va a anular a todos los microorganismos, anula sobre todo los patógenos, y acá están dos: coliformes, es un indicador de patógenos, y los aerobios mesófilos, que es de proceso. Por eso que miren, una leche pasteurizada tiene 10.000, hasta 10.000 mínimo, y 5 por 10 a la 4. Estamos hablando de entre 10.000 a 15.000 microorganismos, ¿no? No es mucho no es mucho también, ¿eh? O sea que es poco lo que nos está pidiendo. En cambio, en coliformes, 1 y 10, o sea que no va a haber, sus límites son muy estrechos. En la leche condensada, miren, solamente mohos y levaduras, porque son las únicas capaces de crecer, ¿no? Leches fermentadas, yogur, etcétera, etcétera, coliformes, mohos y levaduras. Acá, ¿cuál es el factor? La acidez. Postres a base de leche. Acá sí la cosa cambia. Miren, me piden más parámetros y me piden dos, ¿no? Me piden hasta 3 indicadores de diferente contaminación. Coliformes, indicador de heces. Staphylococcus, manipuladores. Salmonella, ETAs, o sea que enfermedad transmitida por alimentos. Y miren, piden poco. No nos dan mucha cantidad, 10 a la 2, 100 por gramo, que es bastante bajo. Pero si ustedes analizan, lamentablemente no hemos pasado por el proceso de laboratorio, habrían encontrado cantidades bastante elevadas. Entonces, esta representatividad de los resultados depende del número de muestras recolectadas. No basta con analizar una. Cuando vayan al laboratorio, por ejemplo, se les dice, traigan muestras de pescado ahumado, pero traigan bajo tales condiciones. Entonces las mesas tendrán que agruparse y traer mínimo 5 muestras para analizar. Entonces cada alumno o cada subgrupo, porque ahí entran de a 3, analiza una parte. Y después juntamos los datos y vemos si cumplen o no con el requisito. También tenemos que los resultados van a ser representativos si al momento de haber hecho el muestreo, ¿no?, hemos considerado que los patógenos estarían, digamos, presentes en todas las muestras, si es que sospechamos de patógenos. Por ejemplo, que entre una muestra que ya tiene un olor no característico, entonces debemos sospechar de que algo está ocurriendo ahí. Entonces el número de muestras que debemos estudiar debe ser representativo. Otra forma es cómo muestreamos, ¿no? Primeramente, que tiene que estar condicionar o si es dirigida o es aleatoria. Entonces, ustedes en laboratorio van a aprender cómo es que se manejan las muestras de manera dirigida. Cuando decimos estas muestras voy a analizar y solamente quiero estas, o de lo contrario, al azar. Entonces, eso me da oportunidad que algunas de repente no van a presentar. Después tenemos que ver con la técnica, qué técnica voy a utilizar para poder obtener a esos microorganismos. Entonces hay estándares, técnicas estandarizadas que nos dicen tienes que usar esta y nada más que esta, ¿no? En laboratorio muchas veces nosotros nos salimos de la norma porque sospechamos que hay otro. Y siempre que nos hemos salido de la norma es porque hemos buscado a nuevos microorganismos que pudieran estar presentes, sobre todo en los alimentos peruanos, porque no tiene mucho cuidado de inocuidad cuando los alimentos son manejados en plantas que no son formales. Y eso es peligroso, ¿no? Por ejemplo, se elaboran mermeladas con una fresa que está para botar ya, que puede servir solamente para hacer compostaje o abono, ¿no? Ni siquiera puede ir a los chanchos. Entonces, el peruano ha ideado tecnologías agregándole todo, conservantes, preservantes, aglutinantes, todos los antes, y saca una mermelada de fresa A1. Esa es la incongruencia al cual yo les manifiesto. Lo he visto, lo hemos estudiado, y no solamente en ese producto, sino hemos visto productos de hamburguesas, por ejemplo. En este tiempo la juventud come muchas hamburguesas. Del análisis que hemos hecho han resultado, del estudio que se ha hecho, han resultado 4 tesis y un trabajo de investigación, es el que he dirigido.
En todos los casos hemos encontrado diferentes tipos de patógenos. El último que hemos desarrollado en cuanto a hamburguesas es la presencia de Listeria monocitógenos. Y ustedes ya saben que es una bacteria que no está en la norma para hamburguesas, porque no está considerando el tiempo de almacenamiento en frío que se da en la industria nacional. En otros países, hamburguesa que va a ser procesada para consumo directo es consumido en el día, no tiene tiempo de conservación. Acá compramos un paquete de hamburguesas y las utilizamos hasta después de 15 días, ¿no? Luego hay que ver la fecha de producción y la fecha de análisis. Entonces, un poco que ya hemos hablado, ¿no? De todo esto de lo que son criterios y también hay un criterio recomendatorio, ¿no? En donde decimos, no es un peligro directo para la salud, ¿no? Y en esas condiciones, no porque encontramos alto, ha perdido su inocuidad. De ejemplo, una ensalada, los helados también, ¿no? Que pueden tener elevada carga por su forma como se procesa, pero que en la materia prima no ha existido el microorganismo que pudiera generar el peligro. Eh, hay otros alimentos que en su proceso se da pues el peligro directo para la salud, es decir, el criterio obligatorio ha sido excedido. Nosotros mantenemos un criterio que decimos, este alimento debe estar en estos límites, ¿no? Entonces, pero al hacer los análisis encontramos pues de que el peligro es directo, se ha excedido. Eso ocurre, por ejemplo, cuando tenemos instalaciones inapropiadas, inadecuadas. Miren cómo está la materia prima, ¿no? No está bien diseñada la planta y comparado con el producto que se va a extraer. Miren acá, toda esta infraestructura que aparentemente es de acero inoxidable, miren cómo maneja la materia prima, ¿no? Miren cómo está el personal uniformado, con ropa, no tiene los uniformes. Y aquí el producto está siendo recogido con su maquinaria, con su propia maquinaria, en el suelo. Entonces acá tenemos una fábrica de helados, ¿no? En donde nos piden que de contaminante nada más natural, 10 a la 5. 10 a la 5. Entonces se supone que estos mesófilos pueden estar máximo 10 a la 5. También hemos dicho que cuando yo estoy cerca de la cantidad máxima de permisible de microorganismos, no es que debo estar contento, ni debo darme por satisfecho, sino que me obliga a revisar toda la línea de proceso porque algo camina mal. Algo está contaminando de manera natural al alimento. Tengo que revisar todos los protocolos, ¿no? Y si tengo el mínimo, quiere decir de que esto es en el mínimo, quiere decir que los cuidados que le estoy dando todavía tengo que mejorarlo a una condición de presentar 10 a la 2 o 10 a la 1, ¿no? Pero miren lo que me piden para helados: coliformes, estafilococos, salmonella, listeria. Aquí aparece listeria monocitógenes porque es un alimento que va a ser conservado en frío. Salmonella y coliformes están asociados. De repente encuentro coliformes, automáticamente puedo tener altas probabilidades de aislar salmonella. Staphylococcus aureus es por manipuladores. Miren cómo manipulan ese alimento, ¿no? En las peores condiciones. Lo único que les interesa a ellos es la maquinaria. No les interesa cómo es el manejo de materia prima ni de producto. También hay que ver el reprocesamiento. Muchos de los productos que vemos en los supermercados salen cumpliendo la norma, pero se va agotando el tiempo de vida útil y eso determina que los recogen en la misma planta y los reprocesan. Anteriormente se tenía que ver con estas cajas con esterilización UHT, o sea, altas temperaturas, 125 grados, por 1, 2 o 3 segundos, 4 segundos, ¿no? Y en ese tiempo, pues, no le pueden dar más tiempo por la naturaleza del producto, pero se eliminaban, pues, gran cantidad de microorganismos. Y luego estos van a temperatura ambiente. Pero
En estos productos se encontró, en el caso de Gloria, por eso le pongo ahí, Gloria, encontraron a Acil ciclobacillus, ¿no? Que es un microorganismo que resiste ese tratamiento e hincha las cajas. Entonces tienen que tener un control muy exigente en cuanto a los residuos microbianos que pueden quedar en la línea, sobre todo cuando hacen la limpieza. Por eso que cuando piden leche pasteurizada, ya hemos visto, piden dos, pero cuando son, ¿no?, jugos, por ejemplo, aquí les piden más criterios, más agentes microbianos. Entonces hay que considerar qué tratamiento le han dado, cómo funciona ese tratamiento y que, de qué manera pudiera ya, venciéndose la vida útil, pueden ser reprocesados. Y muchas veces el reprocesamiento va con alta carga, que el efecto de la máquina de UHT no elimina todo eso. Cada vez es más, digamos, más elevado sería la temperatura para eliminarlos, pero al elevar la temperatura destruye la materia prima, ¿no? Entonces también hay que ver, se hacen controles, nos sirve para controlar la conservación de alimentos, ¿no? Miren, en el caso de enlatados solamente se hace una prueba, la prueba de esterilidad comercial, en donde no debe haber ningún tipo de crecimiento, no hay niveles, no hay consentimientos, es o no es. En el caso de presencia y ausencia, hemos dicho, es una indicación de una amenaza para la salud pública, ¿no? Pero no siempre lo vamos a encontrar, no siempre aparecen, porque pueden estar ahí transitoriamente. Bueno, entonces, con esto nosotros ya hemos hablado del plan de muestreo, ¿no? Un repaso de lo que es inocuidad, BPM y HACCP. Acá están los criterios microbiológicos, ¿no? Están relacionados, por ejemplo, con una data, se genera una data en análisis de riesgos. Estos criterios se elaboran cumpliendo ciertos requisitos. Estos criterios comprueban su utilidad en tecnologías que están evolucionando constantemente. De acuerdo a eso, nosotros encontramos nuevos conocimientos científicos, ¿no? Y sobre todo nos permite comprobar su utilidad en patógenos emergentes. Hoy en día la norma no lo pide, Perú, porque está trazada data del 2008, ¿no? Todavía no se ha actualizado, sencillamente porque si se actualiza hay muchas bacterias que ya deberían estar incluidas, por ejemplo, Bocotris thermofacta, ¿no?, que es un alterante típico en cárnicas y tiene metabolismo secundario y puede producir sustancias tóxicas, pero no está considerado. Otro en la línea de pescados y mariscos es Shinahuela putrefaciens, ¿no? También el Photobacterium fosforum. Entonces, hay varios microorganismos que se están detectando, están apareciendo. O el comportamiento, digamos, natural que tenían antes, ¿no? Hoy en día, a la luz de los estudios, resulta que son transmisores de alguna enfermedad. Entonces, se tiene que ver el análisis de riesgos, ¿no? Eh, y esto se tiene que hacer de manera transparente, cumpliendo con los requisitos necesarios, ¿no? Y hay que revisar periódicamente para encontrar nuevos gérmenes, patógenos, tecnologías que están evolucionando, hay que saber cuáles son sus comportamientos dentro de la línea y esto va a contribuir pues con nuevos resultados. Ustedes al realizar ese trabajito de peligros han aplicado prácticamente todo lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, el criterio microbiológico, ¿no?, se utiliza cuando no se dispone de ningún instrumento más eficaz que los criterios microbiológicos. Hay pasos en el proceso de alimentos, de elaboración de alimentos, donde nosotros ponemos un termómetro y estaríamos controlando. Pero hay algunos momentos en que no se puede utilizar ningún instrumento, entonces necesariamente vamos a aplicar un criterio microbiológico. Entonces, se aplica pues en proveedores de insumos, se aplica en productores, procesadores, compradores y vendedores y consumidores. En toda la línea del proceso de alimentos, entonces se puede aplicar los criterios microbiológicos. Ahora, estos criterios, pues, que se aplican, muchas veces puede llevar a alto costo de análisis, tener un laboratorio, etcétera, etcétera, ¿no?
y sobre todo cuando en estos puntos, desde proveedor de insumos hasta procesadores, tenemos que ver con eh, la protección que le damos al consumidor para que en esa etapa, ¿no?, se conserve bien el alimento. Entonces ahí pues no podemos aplicar criterios microbiológicos obligatorios porque está esperando para venderse. Se supone que el proceso ya está bien instaurado, es idóneo. Sin embargo, ya cuando el producto sale ya no es posible aplicarle criterios microbiológicos porque ya es otro campo. Entonces, para evitar eso, pues nace, como ya les comenté a ustedes, la microbiología predictiva, que en base a estudios de crecimiento microbiano, así como han hecho sus parámetros, se pueden encontrar esos parámetros teniendo la característica de cómo crecen. Entonces, ustedes en planta pueden encontrar a través de los análisis algún microorganismo que siempre existe. Entonces lo estudian, llegan a la conclusión que ese microorganismo es proteolítico. Entonces, si este microorganismo me queda en el proceso, no aplico bien las temperaturas, la carne se va a podrir en el almacenamiento o el producto cárnico se pudre, porque este es su alterante. Entonces ustedes le confeccionan su curva de crecimiento y luego ponen un modelo matemático y el modelo desarrolla las variables. Entonces en cualquier momento ustedes dicen, ese producto ha sufrido tanto de temperatura, tiene tanto de pH, tiene tanto de actividad de agua. Esos datos ustedes le dan al software y el software le dice, tu carga dentro de 4 horas va a ser de tanto. Miro la norma y voy a decir dentro de 4 horas, si esto no lo congelo, esto se pudre. Ese es mi campo en este momento, ¿no? A partir de estudios de curvas de crecimiento de diferentes microorganismos, yo trabajo con modelos matemáticos para poder estimar, prever todo este detalle de cómo se comportan los microorganismos. Hoy en día, la microbiología no solamente está en contar cuántas bacterias hay, sino cómo es que se desarrollan, cuál es su fisiología, por qué están presentes en esos alimentos. En enero creo que va a haber un curso de microbiología predictiva que organiza Quality Technology, ¿no? Bien, entonces, criterio microbiológico y hazard. Miren cómo a través de los procesos nosotros podemos decir qué puede pasar en cada punto crítico, qué tipos de microorganismos pudieran estar presentes. De acuerdo a ello, entonces, en procesos se utiliza límites operativos, con cuánto debo trabajar, y ese es el límite crítico. Entonces, cuando el límite operativo desciende y se acerca al límite crítico, quiere decir que algo está fallando. Mis alimentos se pueden contaminar, no está funcionando bien el proceso. Entonces, todas las empresas donde fabrican alimentos o productos alimenticios trabajan sobre un límite operativo, un límite que le da una confianza, ¿no? Entonces, este límite operativo siempre debe mantenerse sobre el límite crítico. En el momento que este límite operativo tiende a bajar y sobrepasa el límite crítico, entonces hay que tomar una medida correctiva. Algo está fallando en el proceso, ¿no? Pero si no traspasa, pero hay oscilaciones por encima de la media, eso quiere decir que hay que ajustar el proceso, hay que revisar porque en algún punto algo está fallando. Entonces, esto es muy importante cuando uno trabaja con hazard. Entonces, cuando uno tiene estos datos y trabaja con software, entonces fácilmente uno puede manejar todos los criterios microbiológicos que quieran a bajo costo. Y esto es lo que ustedes en algún momento deben aprender, ¿no? Cómo trabajar en planta sin la necesidad, la asistencia, no necesidad, sin la asistencia de un laboratorio. Y eso es factible. No, entonces no se trata de decir que los laboratorios de microbiología, ¿para qué están ahora? Justamente para alimentar la data que puede servir para el uso del modelo matemático o del software. Bien, entonces, con eso hemos hablado lo suficiente sobre
todo lo que se relaciona a los criterios microbiológicos para los alimentos, del cual ustedes ya han hecho una experiencia en determinar los peligros. ¿Alguna pregunta? Todo esto entra al examen final, por si acaso. Eh, Vamos a ver ahora los principios de la conservación de alimentos por acción del calor. Ya hemos hablado de todos los alimentos, sobre todo en la parte de la industria pesquera. Y ahora vamos a hablar de otro que es la mayor actividad, ¿no?, dentro de la industria pesquera, que son la conservación de alimentos por acción del calor. Haciendo un poco de historia, eh, empezamos en principio, hemos dicho de que el hombre siempre ha tratado de conservar sus alimentos, ¿no?, bajo diferentes mecanismos. Pero en el año 1809 y anteriores, ¿no?, la conservación de alimentos de alguna forma se había tecnificado, pero siempre tenían el problema de que se alteraba muy pronto, muy rápido. Y ya sabían, pues, por las condiciones de Pasteur y todo lo demás, que eran los microorganismos, ¿no? Pero cómo controlarlos. Encontraron, pues, de que se podía controlar de alguna u otra manera. Por ejemplo, Nicholas Appert, de 1809, eh, introdujo en botellas de vino alimentos cocinados, cocidos, ¿no? Lo taparon con un corcho y lo aseguraron con alambres, porque para que no salga el corcho, porque ya se sabía que en las bebidas fermentadas volaba el corcho, ¿no? Y este alimento lo sometió a un tratamiento térmico en baño María, un baño de agua. El agua hierve a 100 grados, ¿no? Y cuando están cerca al mar nunca alcanzan los 100 grados. Por ejemplo, en Lima uno hierve agua hasta 99, 98 grados centígrados. No alcanzamos 100, ¿no? Una cuestión física. Y, y observó que los alimentos así tratados se conservaban durante largos periodos de tiempo. Entonces, dependiendo de cuanto más cerca, más fresco era el alimento, duraba más. Esa era la conclusión que llegaba a APA, ¿no? Y siempre y cuando hubiera pasado por ese tratamiento térmico. En 1815, ¿no?, se hace muy popular el uso de envases metálicos con cierre con estaño, ¿no? Ya entonces esa gente ya se estaba contaminando con una parte de peligro químico asociado a un alimento, pero eso no se vislumbraba, ¿no? Hasta mediados del siglo XIX, entonces los envases metálicos generalmente se esterilizaban en agua hirviendo, ¿no?, y de esa manera evitaban, pues, ¿no?, que los alimentos se alteraban, porque era muy reconocido de que el envase era uno de los mediadores de microorganismos patógenos. Entonces le prestaron atención y los envases comenzaban a esterilizarse, ¿no? Eh, Más adelante se encontró en 1860, se agrega cloruro de calcio al agua de esterilización. Es decir, elevaron con el agregado de cloruro de calcio, consiguieron elevar la temperatura a 105 grados centígrados. Y ya se empezó a ver una reducción en los casos de intoxicación. En 1874 se inventa el autoclave, es decir, lograr mayor presión, ¿no?, en una cámara cerrada, utilizando vapor a presión. Los resultados fueron alentadores y desde entonces la técnica de enlatado de alimentos ha avanzado basado en esta tecnología de usar autoclaves, ¿no? Eleva la temperatura por elevación de la presión. En esas condiciones, entonces, todas las bacterias que deterioran
los alimentos y tratados y que estaban vivos y que estaban viables en su reproducción, no podían vivir en condiciones de tratamiento térmico elevado, ¿no? Entonces se lograba matar a esos microorganismos. Y de esa manera quedaban protegidas del deterioro bacteriano, ¿no? Cuando se trabajaba a altas temperaturas. Desde ese momento entonces se encontraron dos variables, ¿no? Que se manejaron y que estaban íntimamente relacionados, la temperatura y el tiempo, ¿no? Eso fue suficiente para que se aplique a todos los tratamientos térmicos, temperatura y tiempo. ¿Por qué? Porque no había, se buscó siempre y se dio cuenta la industria alimentaria de que no podía ir más allá de la presentación del producto final cuando eran cocinados. Entonces no podían pretender ponerle más tiempo a alta temperatura porque se quemaban o ya no era nutritivo, perdía sus condiciones nutricionales. Entonces, era importante la temperatura, pero en relación al tiempo. Entonces, se sabía, por ejemplo, ¿no? Que a 57 grados centígrados es una temperatura que se mantiene caliente, pero ya es un poco caliente, ¿no? Es un retraso, por ejemplo, si nosotros tocáramos 57 grados, es una resistencia térmica que tiene la mano, pero soportando dolor, ¿no? Entonces, por eso esa temperatura. Por encima de ello tenemos otras temperaturas, por ejemplo, la cocción del pescado, que debe hacerse aproximadamente a los 63 grados, ¿no? Y, por ejemplo, el recalentamiento en microondas se tiene que hacer a 74 grados centígrados. Entonces, si uno saca un alimento de frío, donde ya los psicrófilos han crecido, lo calienta en el microondas por un tiempo bastante corto, lo único que hacen es transmisión de calor hacia el sustrato, pero no mata bacterias. Y si ahí ha quedado un patógeno, van a tener problemas de salud, ¿no? Entonces, eh, por encima del punto de ebullición, es básicamente, pues, se ha conseguido básicamente la eliminación de muchos microorganismos, ¿no? Por debajo, entre 21, ¿no? a 49 grados centígrados es la zona de peligro, ¿no? En otros casos lo estiman de 4 grados a 57 grados. Son zonas de peligro. Entonces, conservar un alimento en condiciones tibias, por decirlo así, estamos hablando de 45, 50 grados, es una condición que muchos microorganismos pueden resistir. Y si el tiempo que le damos a esa temperatura es corto, pues vamos a tener sobrevivientes y porque en consecuencia se altere el alimento. Entonces, para aplicar una temperatura determinada y sobre un tiempo, entonces hay que considerar la economía, ¿no? ¿Cuánto es el consumo energético del proceso? La calidad comercial, qué tanto se pierde, los nutrientes, los cambios organolépticos, los fenómenos de tostamiento, la reacción de Maillard, por ejemplo. Y también hay que ver cuál es el efecto sobre los microorganismos presentes en el producto. Son las condiciones sanitarias, ya hemos dicho, son de diferente nivel, de diferente tipo, ¿no? Todo esto nos está indicando cuánto debe ser la intensidad del tratamiento térmico. Ojo, la intensidad del tratamiento térmico. No es simplemente, no condiciona el tratamiento térmico, sino condiciona la intensidad, que tan fuerte o débil debe ser este tratamiento térmico, ¿no? Sobre todo a escala industrial. Muchas veces podemos hacer algún alimento en la olla y el alimento, como es en escasa cantidad, pues se puede controlar, ¿no? Uno puede estar presente sobre una olla, ¿no? Controlando una olla. En la planta no se puede hacer eso porque son grandes cantidades, ¿no? Entonces, y estos factores de tratamiento térmico, su intensidad sobre todo, eh, va a determinar, ¿no? La esterilidad teórica, es decir, va a tratar de eliminar la mayor cantidad de microorganismos. Sin embargo, no podemos decir que estamos esterilizando totalmente, porque, hemos dicho, es un tiempo determinado y pueden quedar algunos sobrevivientes si es que tienen las condiciones. Ejemplo, la presencia de esporas, ¿no? La presencia de esporas. Y por eso se llama esterilidad comercial, porque no es una esterilidad
tal cual podemos darle, por ejemplo, en el laboratorio, en el autoclave, donde les damos un tiempo para que se destruya todo, todo. Entonces, este tratamiento térmico debe destruir totalmente las esporas. Acá ya viene, ya se direcciona ahí. Porque las células vegetativas se pueden destruir más fácilmente. En cambio, las esporas tienen el ácido dipicolínico, ¿se acuerdan? En sus coberturas. Este ácido le da una resistencia al calor, ¿no? Y esto hace que en algunos alimentos que hayan sufrido a elevada temperatura las podemos encontrar. Y también depende de los factores de pH, ya hemos dicho cómo, ¿no? Las concentraciones de sal, azúcar, de grasa y proteína y el contenido de agua, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? El contenido de agua, ¿no? Cuando disminuye, también la carga microbiana disminuye, pero puede, en todos los casos, en todos estos factores, siempre vamos a tener algún microorganismo o algún grupo que resiste estos factores. Entonces, el problema es multifactorial. Entonces, para poder salirse de estos factores, se establecen altas temperaturas en las cuales se puede perder calidad nutritiva, como es el caso del enlatado, muchas vitaminas, las podemos encontrar en el análisis, pero no son bioactivas. Es decir, está ahí la estructura molecular, que es lo que se busca en el análisis. Uno dice, aquí hay vitamina, pero es falso. La vitamina ya no está activa. Está, digamos, mezclado con otros productos porque son complejos, ¿no? Y pueden reaccionar durante el calentamiento. Por lo tanto, el nivel nutritivo ha bajado. Hay factores teóricos, ¿no? Para determinar la resistencia térmica de los microorganismos. Uno de ellos es el parámetro D, el valor D, ¿no? Entonces, para poder determinar qué tanto resiste térmicamente una bacteria, ¿no?, a ser destruido por el calor, se acostumbra a, en un tubo o en un capilar, ¿no?, se suspende una cantidad de bacterias que está presente en el alimento y luego lo sometemos a calentamiento, lo sumergimos en un baño de agua o de aceite para tener altas temperaturas, ¿no? Y cada cierto tiempo vamos sacando un capilar, ponemos 20, 30 capilares o tubos con la sustancia que nosotros queremos saber qué tanto resisten sus bacterias y vamos sacando cada cierto tiempo, ¿no? Entonces acá tenemos tiempo, la gráfica, tiempo, y vamos midiendo cómo es que va muriendo los microorganismos. Y hemos estudiado que la muerte celular también es logarítmica. Entonces, miren, hay un momento en que el microorganismo va muriendo. Esto se llama el hombro. ¿Se acuerdan cuando hicimos el crecimiento microbiano, la fase de latencia o fase de adaptación? Acá también tenemos una fase en el que el microorganismo, que si bien le estamos dando alta temperatura, no todas sienten el efecto y cada cierto tiempo que sacamos una muestra para analizar, vamos observando que la población va disminuyendo, ¿eh? Y a medida que pasa el tiempo, cada vez más y más mueren los microorganismos. Cuando se ha logrado, digamos, disminuir una escala logarítmica, por ejemplo, de 0 a 1, miren, de 0 a 1, este intervalo de tiempo, de aquí a aquí, se llama el tiempo D. Entonces, la disminución de niveles logarítmicos a través de un tiempo determinado nos va a generar una constante. Entonces, igualito que ustedes hicieron cuando trazaron la tangente, acá también se utiliza lo mismo. Se traza una tangente y podemos determinar cuánto es el valor, el tiempo de destrucción térmica para disminuir un nivel logarítmico. Entonces, si yo tengo una población de 10 a la 9, un alimento muy contaminado, entonces yo puedo saber a través de este tipo de ensayo cuánto tiempo me tomaría pasar de 10 a la 9, por ejemplo, a 10 a la 2 que me permite la norma. O por último, eliminarlo totalmente.
Entonces, este es el mecanismo por el cual nosotros le hallamos el tiempo de destrucción térmica, TDT. Y tiene una fórmula, que acá la tiene, ¿no? La diferencia entre el inicial y final de tiempo y el crecimiento. Entonces, no se olvide de que se trata de disminuir un nivel logarítmico y cuánto le ha tomado bajar un nivel logarítmico a ese microorganismo. Entonces, lo podemos hacer, por ejemplo, en tiempo de calentamiento del autoclave, podemos hacerlo en autoclave, ¿no? Este es el comienzo real del experimento y aquí es la apertura de vapor. Entonces, cuando ponemos a los microorganismos, el autoclave, se abre el vapor y ese mínimo contacto ya está matando al microorganismo. Por eso que se presenta esta curva. Y luego el efecto de calor va introduciéndose a toda la masa, ¿no? del alimento o el líquido y vamos viendo, cada cierto tiempo vamos sacando una muestra y vamos a encontrar que va disminuyendo. Y de esa manera nosotros calculamos el tiempo de destrucción térmica. ¿Cuánto es el valor del TDT? Acá tiene, ¿no? De una manera, el tiempo de reducción decimal, también así se llama, es un tiempo a una temperatura constante requerido para destruir un 90% de los microorganismos presentes. Esa es la condición ahora del tiempo de reducción decimal. Miren, disminuye, es una gráfica donde nos muestra que de 5 a 4, este es un nivel logarítmico, ha tomado un tiempo de 10 hasta 20. Este se llama el tiempo de destrucción térmica. Entonces hay que hacer las curvas en el laboratorio y de ahí para adelante ya aplicamos la fórmula, ¿no? Y también para esto se pueden utilizar los modelos matemáticos. Entonces se ha demostrado pues de que la destrucción de los microorganismos sigue un curso logarítmico. Esto es cuando nosotros trabajamos con el número de células que encontramos en el laboratorio. Pero esto no es cierto así, ¿no? Esto es, digamos, la cantidad. Para poder expresar esta curva, la tenemos que linealizar, hacerlo en línea, lineal, un comportamiento lineal. Y este comportamiento lineal lo hacemos con los modelos matemáticos que tratan de transformar el crecimiento, ya sea en función logarítmica o número natural, y tratamos de trabajar con esto. Por eso que siempre pasamos, la población que encontramos en el laboratorio lo transformamos a logarítmicos y de esa manera tenemos este comportamiento. Y acá nosotros ya podemos decir, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que toma de 5 a 4.5? Medimos los tiempos y ya tenemos el D, ¿no es cierto? Entonces, para caracterizar la resistencia de un microorganismo o de cualquier sustancia sensible frente al calor se emplean dos valores, el D, que ya hemos visto, y el Z. Y hay uno tercero que nos mide la intensidad de un tratamiento térmico, que es el valor F. Entonces, el D, ya hemos visto cómo se calcula, ¿no? Donde T es el tiempo de calentamiento en minutos, C sub 0 viene a ser el logaritmo de microorganismos originalmente presentes acá, en este caso 10 a la 5, C1 es el número de microorganismos tras el tratamiento térmico. Después de que le hemos aplicado la temperatura, este va a descender. Entonces acá nosotros podemos ver cómo se ha producido el descenso de niveles de logaritmo. Por ejemplo, de 3 hasta 2. Tenemos todo este triángulo de acá. Este es tangente, seno, coseno. Y esto nos va a determinar el tiempo de. Entonces nosotros podemos calcular cuánto tiempo nos va a tomar disminuir de tal cantidad a tal cantidad. Esa es la gráfica de supervivencia, ¿no? Y se expresa de esta manera, ¿no? D por logaritmo de C sub 0 con C sub 1. Llegar a cero pues es una cuestión imposible, porque no se sabe, porque de repente hay 3 microorganismos y al introducir la pipeta no las tomamos y nos va a salir 0. Pero ahí existe, por eso menor de 10 puede haber 9, 8, 7, 6, pero no sale
no demuestra su crecimiento simplemente porque no hemos tenido la oportunidad de coger esa bacteria. Es como poner una pipeta y sacar un pescado, pero en pleno océano, ¿no? Entonces, en la práctica, en laboratorio, cuando se elabora conserva, se estima que el margen de seguridad suficiente se logra aplicar un tratamiento capaz de reducir de 10 a la 0 a 10 a la menos 12. Es decir, no vamos a tener probabilidad de que en 1 billón de latas encontremos una sola lata, una probabilidad de una sola lata contaminada con el microorganismo indicador. Pero 1 billón de latas en un lote jamás se va a dar. Pero se exige esa condición. Aplicar una temperatura que me permita bajar de 10 a la 12 a 0. Entonces, toda la industria mundial se ha estandarizado a esas condiciones. ¿Y por qué 120 grados, como para los enlatados, 121, 122? Porque es una temperatura donde el microorganismo, en este caso el Clostridium pasteriano, este Clostridium es resistente a esa temperatura. El resto de patógenos de tipo Clostridio, que son los más peligrosos que tienen esporas, también pueden resistir, pero no resisten a la temperatura de este microorganismo que es un indicador industrial. Entonces, ¿cómo comprobamos que el autoclave realmente está funcionando? Nos venden unas ampolletas donde están las esporas del Clostridium, ¿no? Ahora genéticamente han mejorado pues a los resistentes a temperatura para indicarnos hasta qué temperatura está funcionando mis equipos. Entonces acá lo que estamos haciendo es decir, ¿no? Reducir de 10 a la 0 a 10 a la menos 12, es decir, bajar descender una población de 10 a la 12 hasta 0, ¿no? El tratamiento térmico entonces debe garantizar que un máximo de 1 a 2, de 10 a la 12 envases sometidos al tratamiento térmico podrían contener esporas de Clostridium botulinum. Entonces, de 10 a la 12 latas, habría un máximo de una lata de un envase que habiendo pasado ese tratamiento térmico, podría tener la espora de Clostridium botulinum. Ahora, una espora de Clostridium botulinum que esté presente en ese alimento envasado, o sea, de 1 billón, no millón, sino billón de latas que se produzcan en un solo acto, en un solo día, por ejemplo, cosa improbable, ¿no? Improbable, pero esa es la exigencia, que haya sometido a esa temperatura. Hay una lata que podría tener la presencia de Clostridium botulinum. Este microorganismo, al momento de reproducirse internamente, porque resistió a esa temperatura y después ya tiene todas las condiciones para seguir reproduciéndose, porque es anaeróbico, produciría una cantidad de toxina capaz de matar a 30 a 40 personas. O sea que es una toxina que se va a difundir en toda la lata y ese es el riesgo que se tiene. Pero imagínense, es poco probable de que exista, digamos, la producción de 1 billón. Así produjeran al máximo todas las plantas en el país, no se alcanzaría en un día. Y no habría para tanto pescado pues, también, ¿no? Entonces, pero la industria ha ido demostrando cuál es la posibilidad de tener una sola espora en una lata para que pueda causar sus efectos. Y encontraron que dando un tratamiento de 120, 122 grados centígrados y produciendo 1 billón de latas puede existir una. Condición probable, pero que no se da en la vida real. Pero se garantiza. La temperatura y el tiempo que se le da a las latas garantizan esa condición, esa exigencia. Aquí tenemos, por ejemplo, que las temperaturas que se aplican están en función del valor, ¿no? La temperatura de referencia, casi todas, miren, ácidos, termófilos, mesófilos, alimentos ácidos, termófilos, mesófilos,
fuertemente ácidos solamente se mide mesófilos. ¿Por qué? Porque son tan ácidos, si le ponen mucha temperatura se malogra. Entonces llegan a una temperatura de 62.5. En esas condiciones, el valor de mínimo es de 0,5 a 1, ¿no? Minutos. Lo mismo en el caso de alimentos para termófilos, es decir, pH 4.0, 4.5. Se puede someter a 121 grados o los mesófilos a 100 grados y de esa manera tenemos valor de 0,01. Miren, entonces son valores, en este caso, por ejemplo, 0.01, son segundos nada más que van a, o fracciones de minutos que van a soportar esta temperatura suficiente como para poder eliminar a estos microorganismos que pueden resistir estos termófilos. Dicho de otra manera, estos se convierten en los indicadores de tratamientos térmicos, ya sea termófilos, mesófilos, termófilos, mesófilos. Entonces, estos factores, el factor D, nos va a determinar la resistencia térmica, ¿no? Por ejemplo, si el D de Clostridium botulinum es 0.21 minutos, ¿no? 0.21, calculando el tiempo que se va a utilizar para destruir a Clostridium botulinum es de 2.52, ¿no? Pero a esa temperatura de 121 grados centígrados. El número inicial de microorganismos entonces va a ser el resultado del tratamiento térmico. Es decir, cuanto más alto sea el número de bacterias con el cual se inicia el proceso para determinar el valor de, vamos a necesitar más tiempo o más temperatura. Entonces, cuando uno tiene un producto, por ejemplo, un pescado, que sabe que normalmente el pescado, después de que le ha quitado la piel, las branquias, todos los factores de contaminación, nos quedamos con un filete. Y además, digamos, le puedo dar lavados al filete y ahora lo voy a ir, se va a la cámara de sancochado. Ya estamos aplicando un tratamiento térmico, pero el sancochado o la cocción del músculo en el proceso de producción de enlatados no es la garantía de que va a eliminar a todos los microorganismos. Simplemente está haciendo la cocción. Una vez de que ya dado la cocción, nosotros también vamos a sospechar que algunos microorganismos de origen marino no van a vivir, pero sí van a vivir, digamos, los contaminantes que se habrían quedado de los días anteriores. O sea, se ha hecho mala higiene, etcétera, etcétera. Esos son los que ahora se van a cargar. El producto se contamina quizá con una flora microbiana, pero en menor cantidad. En esas circunstancias, el pescado o el lomito, por ejemplo, se le saca y se van sacando y se van condicionando en una lata, en un envase, ¿no? Entonces los lomitos se envasan y luego le agregan el líquido de gobierno, que puede ser aceite o puede ser cloruro de sodio. Se sella y ahora va a ir al autoclave, ¿no? En toda esa etapa, entonces, nosotros vamos a ser eficientes en el esterilizado si la carga inicial ha sido mínima. Pero si después del sancochado lo dejan mucho tiempo expuesto, se enfría el producto, hay contaminación cruzada, estos microorganismos, como encuentran una temperatura tibia hasta que llegue el tiempo de autoclavado, pueden reproducirse. Y si en esas circunstancias cae un anaerobio, un, un clostridio, entonces esa es la probabilidad que puede dar a lugar una lata, que sin llegar al bio puede presentar problemas para alguien que la va a consumir. Por ejemplo, eliminar 50.000, ¿no?, a 120 grados centígrados toma 14 minutos. 5.000, 10, 509 y 58. O sea, no es una cuestión proporcional, como se darán cuenta. ¿Por qué? Porque es un proceso logarítmico.
El valor Z, el valor Z consiste, espera un momentito. Bien, si nosotros colocamos acá en el eje de la CI todos los valores D que hemos encontrado, entonces vamos a tener valores D aquí y por otro lado las temperaturas. Entonces, ¿qué es el valor Z? Es la relación de los valores D en función de las temperaturas. Entonces, para cada temperatura tenemos un valor D. Aquí lo vamos colocando los valores D y aquí la temperatura. Entonces, esa relación de valor D versus temperatura se llama el valor Z. En termobacteriología se llama pues valor Z, que es el número de grados centígrados o Fahrenheit, que se debe elevar de la temperatura necesaria para que el tiempo de reducción decimal de un microorganismo se reduzca en un 90%. Entonces, lo que estamos buscando acá es comparar, por un lado, los valores D a diferentes temperaturas y se va a encontrar un valor Z que me dice que si tú aplicas esta temperatura, tú vas a reducir hasta el 90% de microorganismos. Y eso para la industria es bastante, ¿no? Entonces, el valor D refleja la resistencia de un microorganismo a una determinada temperatura. En cambio, el valor Z proporciona información acerca de la resistencia relativa del microorganismo a diferentes temperaturas. Entonces, acá tienen ustedes su fórmula, ¿no? La relación de el logaritmo del tiempo de mayor valor al de menor valor. Siempre es el mayor menos el menor, relacionado a la temperatura final menos la temperatura inicial menos la temperatura final. La inversa me da Z. Podemos expresarlo de esta manera. En todo caso, Z es un valor que nos dice cuál es la resistencia relativa del microorganismo a diferentes temperaturas. Entonces, dependiendo que si estas temperaturas me dan un valor del 90%, yo puedo elegir esa temperatura y decir, bueno, a esta temperatura, y dado el comportamiento del valor D, yo puedo calcular cuál es la temperatura más eficaz para ese tipo de microorganismo. Así tenemos, por ejemplo, los dos valores, ¿no? Clostridium botulinum, el valor D a 121 grados es de 0.2 minutos. Y los grados de temperatura, ¿no?, que nosotros podemos dar es de 10 grados centígrados por encima de lo que estaba establecido, ¿no? Por ejemplo, si se considera que 3.5 minutos a 140 grados Fahrenheit es un tratamiento adecuado y Z es igual a 8, también serían considerados tratamientos equivalentes a 0.35 minutos, la décima parte de acá, a 148 o 35 minutos a 132 grados Fahrenheit. Entonces se está combinando, ¿no?, tiempo que se utiliza para lograr un valor D, pero ahora traducido a temperaturas, ¿no? Anteriormente se veía tiempo versus temperatura. Ahora se va a relacionar las diferentes temperaturas que se habría obtenido un valor D frente a esas temperaturas. Ese es el valor Z. Pues acá nos dice que Z es 10 grados centígrados sobre 148, por ejemplo, ¿no?, si tomamos este ejemplo. Bacillus stearothermophilus, que esto es para salsa de tomates, por ejemplo, ¿no? Su valor D a 121 grados es de 2 minutos,
pero si su temperatura, como es un producto ácido, va a resistir una temperatura de 65 a 70 grados, entonces su valor Z es 6. O sea, si es 65 grados de temperatura para este microorganismo, entonces yo le doy 66, 70, 66, 72 grados centígrados, este es el valor Z, yo estaría eliminando el 90% de ese microorganismo. En cambio, por ejemplo, Clostridio esporógenes, su valor D a 121 grados es de 0.8 a 1.4. Miren, es prácticamente el más alto, ¿no? Uno de los más altos. ¿Eh? Entonces se necesita 0.8 a 1.4 minutos a esta temperatura. Pero el valor Z me dice que si yo lo someto a 134 grados centígrados, yo estaría eliminando el 90% de las esporas de Clostridium esporógenes. Ese es el significado. Entonces hay un valor referencial, que es el de 121 grados centígrados. Y con eso se ha calculado el tiempo de. Pero si yo relaciono, por ejemplo, para Bacillus subtilis, que estando medio minuto a 121 grados, ¿no? Voy a bajar una escala logarítmica. Entonces yo tomo esos valores y lo comparo ahora con otra temperatura y así sucesivamente. Entonces, como voy a ir ascendiendo la temperatura hasta lograr una temperatura que no altere el producto, entonces yo tengo incrementos. Esto ya me está dando una idea de que es una línea en descenso del microorganismo. Entonces, si yo comparo estos tiempos D en función de las temperaturas, tengo el valor Z. Y es por eso que si yo tengo el valor de Bacillus subtilis de medio minuto a 121, esta es ya la temperatura referencial. Y el Z lo calculo en 10 grados, quiere decir que si yo le incremento, ¿no?, a Bacillus subtilis una temperatura de 131, yo estaría eliminando el 90%. Pero eso tampoco me asegura mucho. Entonces aparece entonces el valor F. El valor F, ¿no? Entonces, cuando ya ustedes tienen el concepto de D y Z, se define otro parámetro, que es el que verdaderamente se considera en la industria. Es el valor letal o valor esterilizante, ¿no? En realidad, este valor esterilizante o F nos da una medida de letalidad de un tratamiento térmico. Los otros no, este sí, ¿no? Este valor representa la capacidad de un tratamiento térmico. Capacidad de un tratamiento térmico para reducir el número de esporas, ¿no?, y células vegetativas de un determinado microorganismo. Acá está. Entonces, es una línea que a medida que nosotros vamos incrementando la temperatura, el número de microorganismos va descendiendo. Pero en este caso estamos midiendo la temperatura que tiene capacidad de reducir el número de esporas. Es un tiempo en minutos requerido para lograr un grado de reducción de una población bacteriana hasta el nivel deseado. Entonces acá yo tengo que ver qué tiempo voy a utilizar para bajar la población de F1 a F sub 0 al mínimo. Entonces, este descenso, este tiempo que yo determino, va a estar determinado por una temperatura. Entonces, dependiendo de cómo se establezca la línea, voy a tener, si esto fuera más vertical, que esta tangente tenga estas condiciones, que voy a determinar que el tiempo que voy a utilizar va a ser más corto cuando utilice esa temperatura referencial, ¿no? Acá está la fórmula, F sub 0
el F que se busca es igual el D a 121.1 grados centígrados, que multiplica al logaritmo inicial, que es este de acá, menos el logaritmo final. Entonces esto me determina el F. Acá está, ¿no? Entonces el valor F a una determinada temperatura se denomina el F sub 0. Y por convenio, o sea que ya se ha establecido en toda la industria, es 121 grados. Por lo tanto, si alcanzamos un F sub 0 de 2.52 minutos, es un ejemplo, ¿no? Estaremos aplicando un tratamiento mínimo estándar que me garantiza, ¿no?, esa condición de que todas las latas que están en ese proceso son estériles comercialmente. Entonces, ¿cuál es el estándar? 250 grados Fahrenheit, que corresponde a 121 grados centígrados. Bien, entonces, el valor Z se ha hecho para destruir una temperatura que destruye un tiempo y temperatura que destruye los microbios, ¿no? Pero esta destrucción microbiana es menor lo que corresponde para enzimas y vitaminas. Entonces, las vitaminas todavía a esa temperatura, claro que se destruyen, ¿no? Se destruyen, pero muchos autores dicen pues que esta temperatura todavía te deja algunas condiciones de las vitaminas, pero ¿por qué? Porque las vitaminas para destruirse necesitan un proceso de oxidación y en estas condiciones no se dan procesos de oxidativos. Como todo es una cocción interna, entonces se dan condiciones de reducción. Pero hay digamos, trabajos científicos que ahora actualmente dicen lo contrario, ¿no? Entonces se está tratando de buscar otras formas, ¿no? Por ejemplo, el HTST, ¿no? Son elevadas temperaturas en tiempos cortos. Se pasteuriza, por ejemplo, a 72-85 grados centígrados durante 15 a 20 minutos. O en el caso de la leche, UHT, ¿no? Altas temperaturas en corto tiempo. 135 a 150 grados, pero entre 2 a 5 segundos. Este se utiliza alimentos sin envasar o con posterior envasado aséptico, eso es lo que conocemos para la leche hoy en día. Pero si ustedes revisan el efecto de estas temperaturas, para estos alimentos no es que todo es estable, sino que, por ejemplo, en el caso de la leche le ponen algunos estabilizantes para que las proteínas disueltas, ¿no?, en el suero de la leche, porque esa leche está, digamos, homogenizada con sus lípidos y proteínas en un plasma, que nosotros lo llamamos después suero. Ese suero todavía tiene moléculas muy pequeñitas, que son las que se coagulan y pueden formar grumos. Entonces, para evitar ese problema, porque son altas temperaturas en corto tiempo, no importa, pero se desnaturalizan. Para evitar ese problema, entonces le ponen anticoagulantes, ¿no? Le ponen sustancias químicas que no son, digamos, tan comprobados, autorizados, ¿no? Pero tecnológicamente están protegiendo la naturaleza de la materia prima para que de esa manera tenga un buen aspecto, ¿no? Pero ya utilizaron altas temperaturas, ¿no?, por tiempo corto, y de esa manera destruyen pues los microbios, eso sí está garantizado, pero ya encontraron uno, por ejemplo, para jugos, ¿no?, el Alil Cyclobacillus, que es un bacilo esporulado resistente a estas temperaturas. Sin embargo, estos tipos de temperaturas no se aplican a la industria pesquera, ¿no?, sobre todo en productos de conservas pesqueras. ¿Cuál es el criterio microbiológico? Son conservas, alimentos son conservas de baja acidez, es un pH 4.6 para arriba, y por esa razón nos piden, por ejemplo, que en las conservas se apliquen temperaturas para que muera Clostridium botulinum. ¿Por qué? Porque el Clostridium botulinum deja de crecer a pH menores de 4.6, y 4.6 es un pH donde se mantiene la estabilidad de las proteínas a altas temperaturas, ¿no?
Entonces, en este caso, nos dice la norma que alimentos de baja acidez de pH 4.6 procesados térmicamente y empacados en envases sellados herméticamente, de origen animal, leche UHT, leche evaporada, algunos vegetales, guisados, sopas. Y cuando dice origen animal, estamos pensando en los peces. Se aplica la prueba de esterilidad comercial donde el plan de muestreo es N igual 5 y C es 0. Es decir, ninguna lata debe presentar carga microbiana. No debe crecer nada. Acá no hay cuantificación, simplemente hace la prueba y si ves que crece una colonia, ya ese lote está mal, el lote, ¿no? Entonces, hay una aceptación o rechazo, ¿no? La aceptación que diga estéril comercialmente y un rechazo que diga no estéril comercialmente. Entonces, acá, para hacer esta prueba, primero las muestras son incubadas a diferente temperatura. Uno que va a 35 grados y otro que va a 55 grados. Y se deja incubando por 15 días. Y después de eso se procede a esta prueba, ¿no? Es decir, la prueba de esterilidad comercial se realiza en envases que no presentan ningún defecto visual, que no estén hinchadas, que aparentemente están bien, ¿no? Por eso se exige que previamente pasen por un periodo de incubación, sin que se altere el olor, el color, la apariencia, el pH. Entonces, en esas condiciones, ¿no? Nosotros lo consideramos como bueno, pero si hay alguna alteración de ese tipo, basta que aparezca una de ellas, entonces ya vamos a considerar no estéril comercialmente. Y además, cuando se le hace el análisis, va a salir pues que hay crecimiento. Aquí no se cuenta. Simplemente basta que aparezca una colonia para decir que todo el lote estuvo mal, porque viene de una misma fuente de materia prima. Ahora, si es que nosotros quisiéramos saber qué microorganismo está comprometido, entonces las unidades defectuosas que se está observando son las que se analizan con ese fin, ¿no? Entonces hay métodos que te permiten decir qué tipo de microorganismo se está presentando en esa técnica. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Bien, por favor, voy a pasar lista. Atentos, por favor. Acosta. Buenas tardes, profesor presente. Aparicio. Aparicio. Estanislao. Asensio está. Bueno, él ya dejó, tiene 8 faltas. Bustamante. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Cruzado. Dime.
Presente, profesor. Muy bien. Mauricio, está en la casa. ¿Qué pasa? De la Cruz, Ya, ya. ¿No hay pollo a la brasa? Presente, profesor. ¿No hay pollo a la Buenas brasa? tardes. buenas tardes. Espinosa Díaz, No hay pollo a la brasa mejor, ¿no? Presente, profesor. Ya, te comes más rato, pues, de la noche. García Ayala, Eso. García Ayala, presente, profesor, presente. Ya. Ya, ¿qué importa? Sí, yo creo que puedo. García Pantoja, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Hurtado Hualpa, Presente, profesor. muy bien, Jacqueline, buenas tardes. Inga Barreto, Presente, profesor. muy bien, Kevin. Janampa, Sofía Jorges, Presente, profesor. muy bien. Lesameta, Presente, profesor. Manayay, Presente, profesor. Mancisidor, Presente, profesor. Anaís, Sí, presente, profesor. ya, muy bien. José Medrano, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Daniel Mego, Buenas tardes, profesor, presente. buenas tardes. Morales Luque, Buenas tardes, profesor. Presente. buenas tardes. Uncoy, Gabriel, Presente, profesor, buenas tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes. Pérez Jauregui, Presente, profesor. muy bien. Pizarro, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Diego. Quispe Tupac, Presente, profesor. Buenas tardes. ¿cómo estás, Milagros? Buenas tardes. Ramírez, José Ramírez, Presente, profesor. Luis Ramos, Renzo Reyes, Presente, profesor. Pedro Reyes, Piero, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Piero. Soto Gavilán, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Juan Suárez, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Vázquez Guamán, muy bien. Franco Vázquez, Presente, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Villacres, Presente, profesor. Delgado Gutiérrez, Presente, profesor. Reyes Pasquel, bien. Entonces, Profesor, dime Luis. disculpe, Ramos, presente. Ramos, Luis. Sí, Ya. profesor. Ya. En la próxima semana
tenemos el examen final, ¿cierto? Empezamos a la 1:30 y ya debo tener yo todas las notas, después del examen, presentarles todas las notas que han tenido de talleres, etcétera, etcétera, que lo voy a transformar como una nota que es parte del final. ¿Está bien? ¿O hay otra propuesta? Subir no. Yo no puedo modificar ninguna nota. Lo que puedo hacer es que ese trabajo, junto con los otros que han enviado, tengan un promedio entre sí y sea considerarlo como si hubieran dado un examen parcial. Ya como un examen más, ¿no? Que se va a unir al que dieron el otro día, al que van a dar la próxima semana, más la nota de trabajos. Ya, para poderlo subir. Todavía no, pues creo que les había dado plazo para hasta ayer, creo. Hoy día después de clase lo pongo. Ya, gracias por avisarme. La verdad, a veces me confundo con otro curso que también llevo de microbiología, entonces no se preocupen. Yo estimo que ya con los ejemplos que hemos venido dando, creo que deben estar haciendo un buen trabajo, ¿no? Que amerite, porque esta vez va a ayudar directamente, ¿no? Y como ese es su trabajo de ustedes, el esfuerzo de cada uno, entonces vale la pena. Profesor, está una pregunta. ¿El trabajo se entrega en PDF o en Word? Como gustes, no hay problema. Yo simplemente lo tengo ahí para leerlo, analizarlo y darle su nota respectiva, ¿no? Profesor, disculpe, y con los alumnos que revisó la semana pasada y dijo que tenían avance, que ya tenían una nota. Sobre eso vamos. Eso, y más que vamos a presentar este mismo trabajo, ¿vamos a tener doble nota en ese trabajo o cómo es? No, estoy diciendo, sobre eso se sigue sumando. Ya, profesor, gracias. Profesor, disculpa, ¿hasta qué hora se va a entregar el trabajo? ¿De qué hora va a habilitar? Terminada la clase, termino esto y voy a habilitar. Y hasta las 10 de la noche. Ya, listo, gracias, profesor. Ya, de nada. Bien, entonces la próxima semana nuevamente nos reunimos, damos el examen y vemos todo lo que son notas. ¿De acuerdo? Vean bien la situación de la asistencia. La asistencia, en cierto modo, puede inclinar la balanza en tiempos de pandemia, es decir, después del sustitutorio. A algunos les puede llegar a 10.48, 10.49 y no llegan al 10.5. Por eso digo, eso es determinante. Es un alumno que ha asistido, tiene buen récord de asistencia, ¿no? Y todas esas cosas, porque no vamos a estar tomando exámenes a cada rato. Entonces, ustedes ya aportaron, digamos, su presencia, para mí es fundamental, y esa persistencia tiene connotación de un reconocimiento, ¿no? No solamente para el que le falte puntitos. Por ejemplo, hay un alumno que puede tener 13.42, 13.48, al final se queda con 13. Entonces, ese alumno veo, ¿no? Este es un buen alumno, entonces inmediatamente le voy a aportar algo porque se merece, ¿no? Le puede mejorar el interés particular de ese alumno, ¿por qué? Porque tiene un promedio ponderado, está defendiendo su promedio ponderado. Entonces son méritos que yo se los dije desde un primer momento. ¿Por qué a él y a mí no? O sea que no traten de decir, ¿por qué a él? Yo no aplico esa democracia, para todos igual, no.
Las oportunidades sí, pero la cuestión es, como en este caso, que ya caracterizan a cada persona, entonces son cosas, ¿no? Yo digo, ¿por qué si te falta una décima para pasar a 13.5 y eso ya es 14, hay una gran diferencia? Matemáticamente hablando, hay una gran diferencia. Académicamente también hay una diferencia. En cambio, el que tiene 13.1, pues se queda con su 13. No, no, no inclina mucho la balanza en ese aspecto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profesor, una consulta. Y la nota va a quedar abierto todavía por las notas de laboratorio, ¿verdad? Claro, falta todavía el laboratorio. Y créanme que el laboratorio es mucho más complejo, porque ahí se evalúan capacidades, ¿no? Informes, capacidades, aplicación de la parte teórica. Y eso es lo que yo veo como mi principal inconveniente, ¿no? De todo lo que está pasando. Porque al limitarnos solamente a 2 horas, ¿no? Hace que yo no pueda explayarme mucho más y darles por adelantado las prácticas, como hice con el semestre anterior. El semestre anterior tuvimos simulaciones de prácticas. Fue interesante, ¿no? Porque ellos, es como si estuvieran en el laboratorio. Manipulaban sus placas, manipulaban sus autoclaves, la incubadora. Era interesante, ¿no? Porque ellos mismos realizaban sus actividades y seguían la guía de práctica. Pero ahora, al darnos solamente la parte de teoría, y no sabemos cómo va a ser exactamente la recuperación del laboratorio. Profesor, Dime. profe, disculpe, lo que pasa es que más o menos hace un mes hubo una reunión con el director de escuela y el director de escuela había comentado que las actas se iban a cerrar el 20 de enero, pero que ya no se iban a abrir, ya. O sea, de que iba a haber laboratorio, posiblemente sí, pero que las actas ya no se abrían, se cerraban en el 20 de enero. No sé si esa información si se va a mantener. Eso es lo que dijo el director de escuela. Si él lo dice es porque es así, ¿no? A mí me dijeron de que las horas de laboratorio se iban a recuperar. Por eso es que yo no puse ningún énfasis con ustedes, ¿no? Y yo le pregunté al director hace cuestión de más o menos inicios de, no, la segunda semana de diciembre, le pregunté, ¿no? Porque yo no voy a estar ausente el mes de marzo, ¿no? Viajo al extranjero, entonces le dije, vas a programarme en microbiología, si no, puedes buscar otro profesor, ¿no? Entonces, le comenté, le pregunté por motivo del laboratorio, y él me dijo, mira, no sé cómo vamos a hacer laboratorio y cuál es tu recomendación. ¿Van a entrar todos o de cuánto en cuánto? Entonces le dije, mira, si entramos todos es peligroso. Y si no, ¿por qué nos hacemos tanto problema? ¿Y por qué no habilitas? ¿Por qué no dices? Porque la escuela ha tenido oportunidad de habilitar laboratorio, ¿no? Para que ustedes puedan llevar tal cual llevaron el ciclo anterior. Y me dijo, no, de todas maneras en marzo ya debe estar regularizándose para que entren de 10 en 10, pero después ya no por su director, sino después ya por mi facultad, me dijeron de que iba a haber, en mi facultad va a haber ciclo de verano. Y lo que tú dices, pues no, de repente cierran actas y las actas ya no les va a permitir llevar laboratorio. Y se habrían perdido, pues, quizás la médula, ¿no? De la microbiología, porque hemos llevado el aspecto teórico nada más. Y la verdad que no sé, no tengo una idea de cómo va a ser esto. Ahora, lo otro que podría hacerse es de que si en el ciclo de verano de tu facultad se da el curso de microbiología, no sé, no manejo esa información, pero si se da, ahí sí yo tendría que hablar con los alumnos
y de alguna manera introducir la parte del laboratorio virtual, ¿no? Para que al menos ya tengan una idea. Porque el ciclo pasado, al hacerlo virtual, algunos hicieron algunas prácticas en su propia casa, porque no es difícil, ¿no? Dejar alterar un alimento, reconocer dónde están las bacterias. Había algunos alumnos que sembraron en gelatina, es decir, el alumno no se niega a participar de esas cosas, ¿no? Pero se hizo, se hizo. Los alumnos pudieron un poco reconocer qué era una colonia, etcétera, etcétera. Con ustedes, pues, cortamos todo eso, ¿no? Porque nos dieron, creo que, son 80 minutos, no, 90 minutos nada más, hora y media. Y en esa cantidad de tiempo, pues, no se logra mucho. Y lo único que cabería sería eso, ¿no? Si el próximo ciclo todavía parece que va a ser virtual, todo el año va a ser virtual. Entonces, si ustedes gustan, ¿no? Pedirán autorización para entrar a esas clases y hacer sus prácticas. Y los que salen mal, pues tendrían que ir al ciclo de verano. Y el ciclo de verano sí tienen que llevar de alguna manera sus prácticas, porque siento que se van mutilados, ¿no? Que no tienen alguna base dentro de lo práctico, ni siquiera para hacer talleres, ¿no? Tanto es así que tuve que eliminar el link, ¿no? El enlace que era para laboratorio. Y creo que también su facultad entra a una revisión de la currícula, y el cual le estoy recomendando que ponga 3 horas de teoría y 3 horas de práctica. Y de esa manera tendrían ustedes más tiempo para aprender lo que es la microbiología, ¿no? Porque muchos de ustedes probablemente en el futuro pueden llegar a ser, especializarse, ¿no? Como auditores de calidad, entrar al área de calidad. Es una etapa profesional muy rentable, dicho sea de paso, ¿no? Controlar todo lo que es peligros en las empresas, recomendar cómo lo deben manejar, cómo lo deben tratar. Y teniendo una experiencia en laboratorio, entonces se puede hacer eso, ¿no? Entonces, esas son las cosas. Ahora, si tú me estás dando una mala noticia, bueno, si se van a cerrar actas, la cosa se complica. Entonces, mejor es de que nos hubieran avisado mucho antes, ¿no? Para tener una mayor incidencia de trabajo dirigido. Pero a estas alturas ya se les viene todos los exámenes al mismo tiempo. Pedirles que hagan un trabajo u otro es hacerlo mal. Y a mí no me gustan las cosas que las hagan mal. Solamente evalúo cosas que están buenas. Que ya me demostraron 4 o 5 alumnos la semana pasada, ¿no? Y creo que sí, lo pueden hacer. Y hubiera sido beneficioso darles también las prácticas, aunque sean virtuales, pero se hubieran dado. Porque el material está elaborado. Así que yo voy a conversar con su director a ver qué alternativa me da, ¿no? Para que ustedes no tengan tanto problema. Porque me puede decir, no, ya basta con la teoría, la pandemia, etcétera, etcétera, y solucionado. Quizás en algunos cursos podría, bueno, pues no importa, no, total. En otros cursos subsiguientes lo va a aprender, pero no es este caso. Justamente este curso les abre a ustedes toda la parte de tecnología, que es donde más se necesita este curso. Entonces vamos, yo espero pues de que estudien bien esta semana, la próxima den un buen examen y no tengan problemas, ¿no? Hay algunos que, bueno, no han sacado buena nota en la anterior. Y yo creo que al ser menos temas hay más probabilidades que ustedes tengan. Pero también hay notas bajas, ¿no? Que ya devienen del examen anterior también. Casi
tienen la misma nota, ¿no? Y cuando uno revisa qué preguntas ha respondido, justamente las preguntas que necesitan un poco más de análisis, no, o contesta mal o no la contesta. Y eso se traduce en que cuando reviso su asistencia, digo, pues sí ha faltado 4 veces, ¿no? En esta clase esta pregunta se dijo, no ha estado. Entonces, ese es mi análisis, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues este alumno está tomando la microbiología como un curso así que si aprueba, piensa que va a aprobar por gravedad y eso no existe. Entonces, eso es lo que tengo hasta el momento. No todos, ¿eh? Han mejorado, sí. No, ya no hay esas notas de 2 o 4. Han subido sustancialmente. Ahora estamos en un promedio de aproximadamente 12 más o menos. Quiere decir que han subido. Antes estábamos en un promedio de 8 y han subido 4 puntos. Como que también hay un 18, por ejemplo. Ahora que me digan, no, profesor, pero en estos exámenes tienen colaboradores, tienen asesores. Bueno, ese es su problema, ¿no? Aprenderá pues de lo que tiene que aprender. A mí no me preocupa eso. Porque más adelante van a necesitar de este curso. Cuando hagan su tesis, de todas maneras van a necesitar criterios. Y ahí van a ver la necesidad de abrir sus cuadernos y como no lo van a tener, van a decir, oye, ¿te acuerdas que llevamos microbiología? Pásame las diapositivas, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, alumnos, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense este fin de semana, no hagan malabares, ¿no? Que ya va a haber tiempo para que se puedan divertir a lo grande. Primero aprueben microbiología, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un feliz año y muchos éxitos el 2020, el 2021 y hasta cuando puedan ustedes disfrutar de esta vida. Bien, muchachos, hasta pronto. Igualmente, profesor, hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Feliz año, profe. Hasta luego, profesor. Feliz año. Feliz Feliz año, año. profe. Gracias, Milagros. Gracias.